Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. ¿Sabías que mantener el distanciamiento social es vital para prevenir el contagio del COVID-19? Mantengamos la distancia para estar juntos de nuevo. El distanciamiento social consiste en mantener una distancia prudente entre personas. Esta medida promueve evitar salir de casa para disminuir la probabilidad de contagio y propagación del COVID-19. Si es inevitable que salgas de casa, te sugerimos practicar las siguientes recomendaciones para tu cuidado, el de tu familia y las demás personas que te rodean. Recuerda el buen uso del tapabocas. No lo toques mientras lo llevas puesto. Si debes hacerlo, lávate las manos antes y después de manipularlo. Su uso es obligatorio en espacios públicos abiertos y cerrados. Tampoco debes tocar tu cara sin lavar tus manos previamente. El tapabocas es para cubrir la boca y nariz y no debe estar en el cuello o en otro lugar. En lo posible, conserva una distancia mínima de 2 metros entre tú y las demás personas cuando hagas filas o te encuentres en lugares públicos. Cuando ingreses a una sala de espera, ubícate intercaladamente dejando 2 sillas vacías. Así mantendrás distancia de los demás usuarios. Ten en cuenta al ingreso máximo permitido en establecimientos como bancos, supermercados, farmacias, centros de salud o comercios. El virus puede sobrevivir en el exterior por varias horas, infectando cualquier superficie. Por esta razón, evita al máximo el contacto con elementos cotidianos como barandas, puertas, manijas, dinero, cajeros electrónicos, interruptores, botones, bolígrafos, teléfonos públicos, grifos, inodoros y en general cualquier elemento fuera de tu hogar. Desinfecta constantemente tus objetos personales y aquellos que debas llevar fuera de casa con alcohol o líquidos aptos para desinfección. Los colombianos somos expresivos y amigables. No será fácil acostumbrarnos, pero es necesario reemplazar el uso de saludos como beso en la mejilla, apretón de manos y abrazos con alternativas que no implique contacto físico. Así evitaremos el contagio del COVID-19. Al toser y estornudar, cubre tu boca y nariz usando tu codo. En desplazamientos cortos, procura evitar el uso de sistemas de transporte masivo. En lo posible, utiliza medios de transporte individual, como bicicleta, vehículo particular o motocicleta, sin parrillero. Si debes usar transporte público, usa siempre tapabocas, lava o desinfecta tus manos apenas te retires del transporte y conserva distancia de 1 metro entre personas. Practica todo el protocolo de limpieza y desinfección que tu empresa haya implementado para retomar actividades en las instalaciones de la empresa. Sé cuidadoso con los elementos de bioseguridad que te asignen para tu cuidado personal. También es tu responsabilidad ser cuidadoso y desinfectar tu puesto de trabajo. Lo más esencial en la vida es conservar una buena salud. La responsabilidad y la prevención es compromiso de todos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a la Comunidad Nacional de Conocimiento en Normatividad y Actualizaciones Legales en Riesgos Laborales. Quiero invitar al doctor Jesús Palomino, abogado especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social. El doctor Palomino nos acompañará el día de hoy con este importante tema: la seguridad y salud en el trabajo en el Código Sustantivo de Trabajo. ¿De qué manera se contempla la seguridad y salud en el trabajo en el Código Sustantivo del Trabajo? En esta clase lo descubriremos. Doctor Jesús, muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, Lina. Muy agradecido por estar nuevamente en este diplomado, porque realmente este es un diplomado. Parece que Positiva dijo, vamos a crear una universidad virtual y a cada uno de nosotros, quienes venimos apoyándonos, nos solicitó que estuviéramos al frente de un programa. Yo lo tomo así. Soy el decano de la Facultad de Legislación en Riesgos Laborales. Exactamente. Sí, porque esta es nuestra segunda clase, ¿cierto, Lina? Aquí estamos mostrando de un total de 20 que vamos a desarrollar en el año. Y hoy el objetivo es conocer. ¿De qué manera usted tiene que cumplir determinadas obligaciones en seguridad y salud del trabajo que están contempladas en el Código Sustantivo del Trabajo?
Y esto aparentemente es algo como que lógico. No, pero en la vida real nos hemos dado cuenta que a veces no conocemos, no manejamos el código. Pues hoy vamos a detenernos en aquellos artículos que aplican a la seguridad y salud del trabajo y les prometo que será una charla muy interesante y productiva. Pero, Lina, creo que a partir de estos diplomados vamos a hacer unos sondeos. Explícanos, ¿qué significa ello? Por favor, apóyame. Claro que sí, doctor, muchas gracias. Bueno, nuestros participantes tendrán la posibilidad de ver las preguntas en sus pantallas y 3 posibles respuestas. La idea es que ustedes seleccionen la opción correcta y al finalizar haremos las mismas 3 preguntas, pero ya el doctor Jesús Palomino nos va a ayudar con las respuestas. Entonces, vamos con la primera pregunta. La primera pregunta dice, seleccione la opción correcta. Se recomienda al empleador suministrar elementos de protección personal. B. Mantener en el botiquín drogas para dolores musculares. C. En época de parto, la mujer tiene derecho a licencia de 24 semanas. Muy bien, respondemos, por favor. Es como ¿Cuál una creen especie, ustedes que es la respuesta? Dime, sí, Doc. es como una especie de evaluémonos antes, ¿no? Evaluémonos, exacto, es un pretest que nosotros les estamos realizando para ver con qué conocimientos previos vienen nuestros asistentes el día de hoy y con qué conocimientos se van. Vamos a ver, tienen que estar muy atentos a la charla del doctor Jesús Palomino el día de hoy. Muy bien, cerramos la primera pregunta, Doc, y te comparto los resultados. Sí, Entonces, señor. el 86% de nuestros asistentes nos dice A, se recomienda al empleador suministrar EPPs. El 3% nos dice mantener en el botiquín drogas para dolores musculares y el 11% nos dice en época de parto la mujer tiene derecho a licencia de 24 semanas. Muy bien, recuerden que el doctor nos va a regalar la respuesta correcta La ya al respuesta finalizar. y Muy explicaremos. bien, Muy bien. claro que sí. Vamos con la segunda pregunta. Esta nos dice, son obligaciones especiales del trabajador. A, hacer colectas y rifas en caso de muerte de un compañero. B, prestar ayuda en caso de siniestro o de riesgo inminente. O D, usar la dotación cuando realiza trabajos por su cuenta. Muy bien, rápidamente damos 10 segunditos para que ustedes voten, participen. Recuerden que desde sus computadores o celulares tienen la opción de seleccionar la respuesta que ustedes crean que es la correcta. ¿Listo? Últimos 5 segunditos. Muy bien, cerramos la segunda pregunta, Doc, y te comparto los resultados. Por acá, bueno, 0% mejor dicho, nadie nos dijo hacer colectas y rifas en caso de muerte de un compañero. El 82% de nuestros asistentes contestan B, prestar ayuda en caso de siniestro o de riesgo inminente. Y el 18% de usar la dotación cuando realiza trabajos por su cuenta. Muy bien, Vemos que vamos con la... hasta el momento va ganando el 80 y tanto por ciento, tanto en la primera como en la segunda. Eso está muy bien. Sí, sí, señor, muy bien, muy bien. Están muy participativos nuestros asistentes. La tercera pregunta nos dice, ¿el reglamento de higiene y seguridad se debe a... No, mentiras. El reglamento de higiene y seguridad debe A, registrarse ante el Ministerio del Trabajo, B, señalar los días de descanso obligatorios o C, publicarse en 2 lugares visibles del local de trabajo. Muy bien, respondan por favor. Rápidamente, 5 segunditos para que todos participen, todos voten. Les recuerdo que estas mismas preguntas las tendremos al finalizar nuestra acción educativa y ya el doctor Palomino nos regalará las respuestas. Muy bien, cerramos la tercera y última pregunta. Y los resultados, Doc. El 20% nos contesta registrarse ante el Ministerio de Trabajo, el 2% señalar los días de descanso obligatorios y el 78% publicarse en 2 lugares visibles del local de trabajo. Muy bien, doctor. Entonces, esperamos, por supuesto, que nuestros asistentes presten mucha atención a nuestra acción educativa del día de hoy y tengan todas las respuestas correctas ya al finalizar.
Muchas Continuado. gracias, Lina. Muchas gracias, Lina. ¿Me confirma? ¿Estamos el sonido y las diapositivas se están observando? Sí, señor, todo perfecto, Doc. Muchas gracias, Lina. Bien, al final daremos la respuesta y felicitaciones. Me imagino que hay premios, ¿verdad? Hay premios sorpresa. Dice Lina, yo no respondo. Lo mejor es... Muy buenas tardes, entonces iniciemos. Como les comenté, vamos a hacer un paseo breve, un paseo, como decir, demos una vuelta a la manzanita y vamos a hablar de nuestro código sustantivo del trabajo. Pero antes de ello, permítame, porque somos amigos, compartimos, ya nos conocemos. Bueno, ustedes me conocen a mí, yo a algunos de ustedes allí virtualmente. Pero pues, permítame decir primero qué es un código. Ustedes en casa vayan respondiendo, ¿sí? ¿Qué es un código? He escuchado la expresión código de ética, código de disciplina, código único de reglamentario del sector trabajo. Bueno, un código, digámoslo, en términos comunes y corrientes, son las compilaciones de normas de reglamento que definen obligaciones para determinados grupos. Entonces, hablando de derecho, si hablamos de código penal, allí voy a encontrar todos los delitos que, en caso que yo lo pueda cometer, voy a ser sancionado. Si hablo de código civil, allí voy a encontrar lo que reglamenta las compras, las ventas, los derechos y obligaciones de padres e hijos, propiedad privada, código civil. Si hablo de código laboral, lógicamente, todas las normas que regulan las relaciones entre empleador y trabajador. Código laboral, código de trabajo. Pero veo que tiene un segundo nombre, sustantivo, código sustantivo del trabajo. Recuerden que Arjona dice, Jesús es verbo, no sustantivo. Entonces, veamos a ver. En el Código Sustantivo del Trabajo vamos a encontrar contrato de trabajo, definición, horas extras, cómo se pagan las horas extras, vacaciones, en fin, los derechos que tiene el trabajador y, por obvias razones, las obligaciones del empleador. Pero ese es lo sustantivo, quiere decir, ese es mi derecho. Pero ¿qué ocurre si yo no le pago a mi trabajador el trabajo suplementario? Si no le concedo las vacaciones y pasado cierto tiempo no se las compenso en dinero. Si yo no lo afilio a la seguridad social. En fin, si esos derechos del trabajador no se los respeto, lógicamente él va a presentar una demanda. Se va a iniciar un proceso laboral. Y las reglas que tramitan, que definen ese proceso a partir de la demanda, contestación de la demanda, las audiencias, las pruebas, los recursos, eso lo van a encontrar en una segunda parte de este código laboral que se llama Código de Procedimiento Laboral o Código Procesal del Trabajo. Hoy, lógicamente, no les voy a hablar de demandas, no les voy a explicar cómo se contesta una demanda porque no es nuestro tema. Hoy vamos a hablar de los derechos y obligaciones del trabajador y del empleador. Eso lo encontramos entonces en el Código Sustantivo del Trabajo, que cuando ustedes compran el código generalmente viene las dos partes. La primera, código sustantivo, y en la segunda parte, código procesal. Pero quizás usted encuentre en alguna librería solamente el código sustantivo del trabajo. Pues bien, esa primera aclaración, porque creo que es necesario que la vayamos conociendo, sobre todo porque me estoy refiriendo o dirigiendo a personas que en su gran mayoría no son abogados. Es posible que tengamos aquí audiencia de colegas, abogados, pues me dispensan ellos si estoy hablando en unos términos más comunes, más sencillos, porque estoy hablando para el enfermero, para el abogado, para el médico, para el ingeniero, para el prevencionista, para el jefe de brigada, en fin, estoy hablando para personas que están laborando, pero que no dominan, porque no han tenido una formación profunda en derecho laboral. Entonces, esa primera parte, código, compilación de normas que regulan situaciones, para nuestro caso, laborales, y nos vamos a referir a la parte sustantiva. Muy bien. Encontramos en el Código Sustantivo del Trabajo, por otro lado, nos gustaría que para las próximas clases ustedes también tuvieran su Código Sustantivo del Trabajo. Lo pueden descargar gratuitamente el Dr. Google. Usted es una persona muy amable que a todos nos ha ayudado, se los entrega de inmediato. O si lo quieren comprar, hay ediciones de 5,000, de 8,000, de 10,000 pesos, económicas. Hay otras ediciones un tantico, un poquito más
porque tienen pastica, hay otras más complicadas que cuestan 200, 300, pero todos son lo mismo. El código va a cambiar es la edición, la presentación, los comentarios y algunos aportes que le hacen las editoriales. Por tanto, comencemos. Veamos obligaciones de las partes en general. Recuerden que en una relación de trabajo tenemos dos partes, el empleador y el trabajador. Y los jueces, en sus fallos y sentencias, la mayoría de las veces se inclinan siempre hacia el trabajador, porque es la parte más débil de esta relación, toda vez que los insumos, las maquinarias, los salarios, las imposiciones, las condiciones de trabajo, casi siempre las dicta es el empleador. Rara vez un trabajador va a discutir un contrato de trabajo. Él, al contrario, él firma, pero muy pocas veces el trabajador discute un contrato de trabajo. Muy bien, veamos las obligaciones de estas partes, de las dos. Entonces dice, artículo 56, de modo general, incumben al empleador obligaciones de protección y de seguridad para sus trabajadores, y a estos, a los trabajadores, obligaciones de obediencia y fidelidad para con el empleador. Me detengo en la primera parte, que es la que me interesa más. Yo considero, con todo respeto, que en este artículo 56 nació lo que antes conocíamos como salud ocupacional. Porque el empleador, ustedes que tienen empresas pequeñas, grandes, medianas, no importa, están en la obligación de proteger a sus trabajadores y brindarles seguridad. ¿Y a través de qué lo protege y le brinda seguridad? Obviamente a partir del momento en que usted lo selecciona, le evalúa sus condiciones de salud para adecuarle su ambiente de trabajo, el momento en que usted lo afilia a la seguridad social, le brinda inducción, elementos de protección personal y le mantiene unas condiciones adecuadas y en su entorno, le brinda los elementos de protección. En fin, esa es la parte, esa es la obligación principal del empleador en forma general. Y ya sabemos que el trabajador, por tanto, tiene que dar obediencia en cuanto a las funciones que debe cumplir y fidelidad, porque trabajamos para una empresa, dependemos de ella. Si la empresa triunfa, nosotros también estaremos bien. Si la empresa fracasa, se va a la quiebra o la cierran, nosotros también lo sufriremos. Miren que todos hemos sufrido en esta pandemia, aún los asesores. Yo en lo personal muy poco facturé el año pasado, porque ¿qué empresa que estaba cerrada iba a requerir mi servicio de asesoría o capacitación? Usted quizás también lo sufrió. Muchos de sus familiares, hermanos, amigos, sus contratos de trabajo le fueron suspendidos. En fin, si la empresa fracasa, sufre, el trabajador, por lógicas razones, también sufre. Entonces, somos un binomio que debemos estar unidos para salir adelante. Artículo 56, obligaciones de las partes en general. Y pasamos al artículo 57. Ya aquí vamos a encontrar unas obligaciones especiales del empleador, que para efecto de esta charla, primero por la brevedad y segundo porque es muy particular, solamente voy a hablar de seguridad y salud en el trabajo, me voy a limitar al numeral segundo y tercero por el momento, que dice así: el empleador debe procurarle a sus trabajadores locales apropiados y elementos adecuados de protección personal, de forma que se garantice la seguridad y salud. Muy bien, aquí la palabra adecuado, el término adecuado, adquiere una connotación muy importante. Pensemos, por ejemplo, que usted tiene un molino o trabaja en una cantera. Obviamente sabemos que allí tenemos material particulado y le tenemos que brindar a nuestros trabajadores unas mascarillas, una mascarilla con un filtro especial, etc. No sé en este momento cuánto cuesta una mascarilla. Supongamos que cueste X pesos. Pero, como siempre estamos buscando la economía, y eso es normal, alguien me dice, mire, en la ferretería tal venden unas mascarillas baratas, muy bonitas, vea, y están perfectas. Usted las compara con otra y dice, esta vale la 10ª parte, bueno, me voy por esta. Pero ¿qué ocurre? Que la mascarilla, que tiene un valor X normal, ha sido fabricada siguiendo unos lineamientos, unas guías técnicas, unas exigencias. ¿Por qué? Porque esa trama, ese tejido, está de tal manera construido que impide que por ellos pase el grano o la partícula que es microscópica pero que es adherida. Entonces, un laboratorio
el fabricante solicita de un laboratorio que le certifique la conformidad en su fabricación con la norma que lo exige y le dan un certificado de conformidad. Por eso hablamos de elementos certificados. En cambio, la otra mascarilla que la hizo mi prima, mi hermana, la novia del gerente, que tiene una sastrería, ella compró el rollo de tela, hizo las mascarillas, pero esa tela uno no sabe si la trama, el tejido, el entramado exactamente es el que se requería o por el contrario es mucho más grande. Usted le entrega, por tanto, a su trabajador ese guante, esas gafas, esos protectores auditivos, esa mascarilla no certificada y el trabajador lógicamente la usa. Pero con el paso del tiempo, regresando al tema de la mascarilla, posiblemente adquiera una enfermedad y cuando él logre demostrar a través de los estudios, etcétera, que la adquirió en la empresa y le demande y su abogado diga, el empleador nunca le entregó elementos adecuados, toda vez que no hay un certificado de conformidad, lo más probable es que el juez le conceda la razón al trabajador porque el certificado hubiera garantizado o hubiera definido que usted entregó un elemento adecuado, que respetaba las guías técnicas, las exigencias técnicas. Por eso recomendamos a las empresas que siempre que puedan, tómenlo como filosofía, entreguen elementos certificados, elementos de protección personal certificados a sus trabajadores. Recuerden que en trabajo de altura, resolución 1409, los elementos tienen que estar certificados. Y la segunda parte, el numeral tercero del artículo 57, que es de obvias razones, el Código Sustantivo nos impone la obligación de brindarle inmediatamente los primeros auxilios en caso de accidente o enfermedad. A esto de que dice de más de 10, recuerden que el Código Sustantivo del Trabajo viene del año 1950. Tiene 70 y tantos años con algunas modificaciones. Entonces, en aquel tiempo, obviamente las empresas eran muy pequeñas, no tenían mucho dinero. La norma se mantiene, pero hoy no digamos que es como tengo 9 o 10 u 8, no, porque hoy tenemos el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, tenemos los estándares mínimos, entonces al armonizar, hoy la obligación es para toda empresa, no importa si tiene 1 o 2 trabajadores. Pues bien, artículo 57 me interesa bastante. Se recomienda a los empleadores suministrar elementos adecuados de protección certificados. Y hay una obligación en este mismo artículo, en el numeral séptimo, que en ocasión incumplimos. Y me estoy refiriendo a la evaluación médica de retiro. Aunque el artículo dice que darle al trabajador que lo solicite a la expiración del contrato una certificación en que conste tal, y si el trabajador lo solicita, hacerle practicar examen sanitario. Recuerden que la resolución 2346-2007, que es la que trata sobre evaluaciones médicas, allá no dice si el trabajador lo solicita, dice hay que practicar examen médico de retiro. Entonces, aunque aquí me dice si lo solicita, tengo una resolución que me impone esa obligación. En esto de la pandemia, hay algunos trabajadores que no van a practicarse la evaluación médica y el código les dice, se considera que el trabajador por su culpa elude, dificulte o dilate el examen cuando transcurridos 5 días a partir de su retiro no se presenta donde el médico respectivo para la práctica del examen a pesar de haber recibido la orden correspondiente. Entonces, como en este momento yo tengo que presentar la norma y ser objetivo, quiere decir no tengo que hablar bien del empleador y mal del trabajador, ni lo contrario, bien del trabajador y mal del empleador porque estamos en armonía, somos un binomio. Señor empleador, usted cumple su obligación entregándole al trabajador la orden para que se practique el examen médico de retiro. Y señor trabajador, usted cuenta con 5 días. Si usted no va en 5 días, ya se hace difícil para usted mañana que pueda decir, salí enfermo. No, porque es que aquí dice, si se considera que el trabajador por su culpa elude, dificulta o dilata el examen, el trabajador tiene que ir dentro de esos 5 días. Y hablando del trabajador, los trabajadores también tienen obligaciones. Claro, casi siempre hablamos de derecho no. Veamos la obligación en seguridad y salud en el trabajo.
Obviamente la primera, en el numeral 1, realizar personalmente la labor, observar los preceptos del reglamento. Y en esto me apoyo en lo siguiente. Cuando hablamos de observar los preceptos del reglamento, no es solamente el reglamento de trabajo, son todos los reglamentos, concretamente el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Por eso es que las personas, las empresas, si lo vamos a hablar más adelante, cuando actualizan o modifican su reglamento interno de trabajo, deben incluir allí aquellas normas que consideren son especiales, específicas, porque muchos trabajadores no quieren ir a las evaluaciones médicas, no les gusta usar los elementos de protección personal, son renuentes al cumplimiento de procedimientos, no van a las capacitaciones, no informan que tienen una incapacidad, en fin, y usted cuando lo va a sancionar se encuentra sin herramientas. Por tanto, revise sus reglamentos internos de trabajo y adecúelo, porque aquí, numeral 1, el trabajador debe cumplir con los reglamentos y además acatar y cumplir las órdenes que obviamente respecto al trabajo de su empleador. En el numeral 6, en caso de una emergencia o un siniestro, obviamente el trabajador está en la obligación de colaborar, pero sepamos qué es colaborar. Hoy, repito, muchas de estas normas eran del año 1950. Hoy tenemos en las empresas una brigada de emergencia, brigada que está conformada, capacitada, y se nos dice por norma general que si usted no hace parte de la brigada, preferible que se retire, vaya al lugar, al punto de encuentro y deje que las personas capacitadas puedan brindar apoyo. Porque en ocasiones, si no sabemos brindar apoyo, puede ser, digamos, contraproducente. Entonces, en este caso, si tenemos brigada, el apoyo es participar en la evacuación y estar allí en el punto de encuentro con nuestro compañero, tranquilizando, etc. Pero en términos generales se pide que los trabajadores apoyen a la empresa en caso de siniestro o riesgo inminente. Imagínense que la empresa se está incendiando y todo el mundo se va para el frente a mirar el incendio y nadie coge un extintor. No, tenemos que. Por eso es que debemos en las inducciones capacitar a nuestros trabajadores en primeros auxilios, técnica contra incendio, etc. La número 7, observar las medidas preventivas higiénicas. Esto es importante, prescrita por el médico del patrono. El término patrono es un término viejo. Hoy hablamos de empleador. Yo lo he copiado exactamente porque así es, pero esto tenemos que armonizarlo con el decreto 1072 en el sentido que compañeros trabajadores, ustedes tienen que cumplir las recomendaciones médicas, ustedes tienen que cumplir las instrucciones de su ARL. Recuerden que la ley 776 dice, si el trabajador no cumple con las citas, con las evaluaciones, etcétera, la ARL puede suspenderle la prestación económica. ¿Por qué? Porque si usted no va a la cita, usted continúa enfermo no por culpa del tratamiento, sino por culpa de que usted no lo ha seguido fielmente. Y por último, número 8, para los trabajadores, observar con suma diligencia y cuidado las instrucciones y órdenes preventivas de accidentes o de enfermedades laborales, que esto no requiere mayor explicación. Y hablemos de prohibiciones. Claro, hay prohibiciones para los trabajadores. Está prohibido a los trabajadores presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de narcóticos o drogas enervantes. Hace unos 2 años, quizás, un poquito más, hubo una discusión nacional porque la Corte señaló que el hecho de presentarse al trabajo en estado de embriaguez no era causal de terminación del contrato y esto de pronto fue malentendido. Algunas personas dijeron, entonces ya no puedo despedir al trabajador. Un momentico, vamos por parte. Aquí me están diciendo que Pepito Pérez llega a la empresa, está llegando, él todavía no ha comenzado a trabajar. Es una prohibición y como es prohibición, obviamente no es causal de terminación. Sin embargo, en el sector minero, por ejemplo, donde hay tolerancia cero a la droga, tolerancia cero al alcohol, obviamente usted se expone a que le den por terminado su contrato de trabajo. Y la misma Corte dijo, salvo en aquellas tareas que puedan significar un riesgo para el trabajador o para su compañero. Imagínese un piloto de un avión que llega embriagado y dice, no, usted no me puede despedir. Es que, señor, ni sube al avión y todo el perjuicio que me ha causado. Imagínese un vigilante que llega a su trabajo embriagado, un conductor de una ambulancia embriagada, una enfermera embriagada. Entonces debemos poner de nuestra parte los trabajadores, porque si yo estoy en una fiesta y mañana tengo trabajo,
debo estar con traguito social. Traguito social es agua y una línea de aguardiente, bueno, aguardiente con agua no, y una línea de whisky y pasar, no se debe hablar de trago durante las capacitaciones, y una línea con agua toda la noche y retirarme pronto porque debo descansar, porque mañana debo ir a trabajar. Entonces, obviamente, como está prohibido, usted como empresa no le permite su acceso, le sancionará, obviamente, fuertemente, etcétera, etcétera. Y aún hay empresas que le dicen al trabajador, mire, regresarlo a su casa porque usted está embriagado sería un gran riesgo. Yo aquí tengo unos locales, quédese aquí durmiendo media hora, una hora, etcétera, pero obviamente después lo sanciono porque si yo le devuelvo a esa persona para la casa embriagado, lo más seguro es que no vaya para la casa, se quede en otra tabernita y dificultades familiares. En fin, prohibición, los trabajadores deben estar sobrios al momento de entrar a trabajar. Y pasemos al reglamento de trabajo, que también le llamamos reglamento interno de trabajo. El código nos habla del reglamento de trabajo. En este reglamento de trabajo se estipula condiciones de ingreso, horas de almuerzo, horas de ingreso, etcétera. Pero hoy, ustedes y yo solamente vamos a hablar aquellos artículos que deben estar contenidos en el reglamento de trabajo y que tengan que ver con seguridad y salud en el trabajo. Entonces, en el reglamento debe haber prescripciones de orden y seguridad. Quienes tienen reglamento saben que hay un capítulo especial sobre seguridad y salud en el trabajo, hay un capítulo especial sobre acoso laboral. Entonces, cuando actualicen su reglamento, aprovechen y revisen esas normas que ustedes tienen allí, que son copias de copia, no las aconsejo. El reglamento tiene que ser específico. Pensemos, por ejemplo, en el reglamento de trabajo de una empresa de transporte. Ya usted sabe que a algunos trabajadores les gusta llevarse un poquito de dinero de más, que el torniquete lo giramos de esta manera para que alguien pase, que pasa por encima. En fin, hay situaciones que cuando se liquida el número de timbrada no coincide y usted va a sancionar, pues que mejor que usted tenga dentro de su reglamento de trabajo contemplada esas situaciones. Usted es una empresa que se dedica a la venta de combustible. En fin, me disculpa, pero el dinero daña a las personas. Quienes manejan dinero, perdónenme, soy abogado y ese es el medio en que me muevo. Quienes manejan dinero algunas veces como que se encariñan mucho con él. Entonces los muchachos de las estaciones, pues de ahí nació el término la barba, que el señor que llega y le dice, dame 10,000 pesos, pero nada más anótame en factura 20, en fin, hay unas situaciones ahí irregulares que no son usted, todas esas situaciones que considere irregulares, las incluye en su reglamento de trabajo y para el caso nuestro de seguridad y salud del trabajo, aproveche. Entonces, miren que el 10, el 11, el 13 y el 14 obviamente son normas que son protectoras, reguladoras de seguridad y salud en el trabajo. Por efecto de tiempo, no puedo detenerme ahí explicando cada una de ellas, pero más adelante le haré invitación para un diplomado en Derecho Laboral para un abogado, donde vamos a construir partiendo de cero, un reglamento de trabajo bajo el seguimiento de otros colegas. Entonces, lo que esté interesado, más adelante le hago la invitación. Y hablemos de primeros auxilios. Artículo 205, ya decíamos, número 1, que obviamente la empresa está obligada a brindar los primeros auxilios. Perfecto. Pero hay una situación que se presenta con alguna asiduidad. Y es que me preguntan si debo o no tener drogas, o sea, alzatén, aspirina, y drogas para lesiones musculares, qué sé yo, en los botiquines. La respuesta es no. Lean, por favor, detenidamente el numeral 2. Yo lo voy a ir leyendo con ustedes para explicarlo. Dice así. Todo patrono, recuerden que la palabra patrono hoy es empleador, todo empleador debe tener en su establecimiento los medicamentos necesarios para las atenciones de urgencia en caso de accidente o ataque súbito de enfermedad. El resto no lo voy a leer. Miren que me dice medicamento, no habla de droga, pero me lo aclara, necesario para atender una urgencia. Si una persona tiene un dolor de cabeza y usted le brinda una aspirina, preocúpese, porque si esa persona es alérgica al ácido acetilsalicílico, uno de los componentes de la aspirina, entrará en un shock anafiláctico
Ese término me lo aprendí antes de la charla para que ustedes... No, mi hijo sufre de eso. Shock anafiláctico, una reacción alérgica. Esa persona va a entrar en una situación difícil. Y si mañana, no hablemos ya de aspirina, sino hablemos de que usted le entregó algo para la tensión arterial y ese medicamento, es que usted no es médico, a menos que la empresa tenga su dispensario médico y allí personal de salud, un médico que puede formular, quien formula es el médico, no el empleador. Entonces, los botiquines son los medicamentos para atender urgencia, herida, lesiones, quemaduras, pero nada de drogas o drogas formuladas, porque eso tiene una prescripción médica. Entonces, mucho cuidado. Asistencia inmediata, ya sabemos, artículo 206. Miren que ha sido repetitivo, creo que es el tercer artículo que hablamos, que se debe suministrar al trabajador de inmediato asistencia. Pero aquí también va correlativo una obligación del trabajador. Y es que el trabajador tiene que informarle al empleador que ha tenido un accidente. Usted me dice, Chucho, pero eso es que mis alumnos me dicen Chucho, mis amigos me dicen Chucho. Es que eso es obvio, un momentico, pero es que hay empresas que tienen sedes muy lejanas, jardinería, quienes le hacen el mantenimiento a las redes eléctricas están en pueblos y allá no hay cómo informarle al empleador y vienen a los 3 o 4 días. Pues la idea es que busquen el medio más inmediato. Usted me dirá, es que no hay señal. Sí, busquen el medio más inmediato porque el empleador cuenta con 2 días hábiles para reportarle a la ARL y a la EPS y si el accidente grave al Ministerio del Trabajo. Entonces, en la inducción, usted tiene que decirle a su trabajador, tan pronto le ocurre a usted un accidente de trabajo, vaya a su médico, etcétera, pero infórmeme de inmediato. Es más, porque usted también puede llamar a la ARL y de inmediato positiva le apoya, le brinda apoyo, en fin, le acompaña. Y aquí llegamos al artículo específico del que estábamos hablando, artículo 221. Recordemos que esta charla es lecturas de los artículos del Código Sustantivo del Trabajo que nos imponen una obligación en SST al empleador y a los trabajadores. Voy a leer textualmente la parte primera del artículo 221. Dice, todo trabajador que sufre un accidente de trabajo está en la obligación de dar inmediatamente aviso al empleador o a su representante. Y el decreto 019-2012, en su artículo 21, estatuto antitrámite, lo ratifica cuando dice, para efectos laborales, será obligación de los afiliados informar al empleador sobre la expedición de una incapacidad o licencia. Entonces, usted informa sobre el accidente de trabajo y obviamente, si le otorgan una incapacidad, de inmediato está en la obligación de llamar a su empleador para decirle estoy incapacitado, tomen la foto por el celular, se lo manda por WhatsApp, busque el medio expedito para mandar el documento, pero usted tiene que informar. Recuerde que la empresa tiene unos turnos, tiene una asignación de carga laboral para usted. Y si usted no asiste mañana, pues le pueden iniciar un proceso disciplinario porque usted incumplió esta normativa. Y hablemos sobre protección a la mujer. Ya ustedes saben que toda trabajadora en estado de embarazo tiene derecho a una licencia de 12 semanas en la época del parto y que para ello ella tiene que informar y entregarle a la empresa pues el certificado médico, indicando el estado de embarazo, la indicación del día en probable de parto y cuando se debe iniciar la licencia. Eso no hay inconveniente. Pero donde quiero detenerme en lo siguiente, no se puede despedir a una mujer embarazada, recuerde, o durante los 3 meses siguientes al parto, porque ella está en fuero de salud. Entonces, la única manera, si ella comete una falta, que puede cometerlo, es pedir permiso del inspector del trabajo. Entonces, ténganlo presente, ninguna trabajadora puede ser despedida por motivo de embarazo o lactancia. Entonces, esto de lactancia tiene un bemol, y es que después de la licencia de maternidad, ella continúa con unas horas de lactancia. Habría que demostrar, no ha sido muy fácil demostrar que me despidió por lactancia, pero sí es fácil demostrar que yo estaba en licencia de maternidad o los 3 meses siguientes al parto y usted no le pidió permiso al inspector del trabajo.
Y para ir finalizando y cerrando, el artículo 348 me habla sobre medidas de higiene que todo empleador obviamente debes tener con locales adecuados, que esto está muy acorde con el decreto 1072-2015, con la 1295, con la 0312, y dice, y hacer practicar los exámenes médicos a su personal. Recordemos que la resolución 2346-2007 nos habla de exámenes médicos de ingreso, periódico, de egreso, cambio de ocupación y de reintegro. Entonces, no lo olviden. Y hablemos finalmente del reglamento de higiene y seguridad. Me quedan unos minutos y puedo hablar del reglamento de higiene y seguridad, la parte histórica. Quienes me escuchan probablemente no conocieron el verdadero reglamento de higiene y seguridad. Es más, ni siquiera conocieron el libro gordo de Petete. Ese era un programa de televisión. El reglamento de higiene era un paquetaco de 200 o 300 hojas, que quien les habla tuvo la fortuna de conocer, porque cuando estaba en mis buenos años mozos, por allá en el año 70 y tanto, 80, y llegué a trabajar en una empresa cervecera, mi jefe me dijo, Jesús, y aquí tenga el reglamento de higiene y seguridad que va a ser nuestra Biblia, nuestra bitácora. Estoy hablando antes del año 89, antes del año 94, por tanto no hablábamos de programa de salud ocupacional. Y allí en ese reglamento se hablaba de la empresa, características, riesgo, el evento de protección personal, los procedimientos, el programa de capacitación, en fin, todo lo que usted hoy tiene en su sistema de gestión estaba contemplado en esas 200 y tantas hojas, que era un promedio. Cuando en el año 1989 sale la resolución 1016, obviamente impone la obligación de tener un programa de salud ocupacional. Entonces, se fue tomando, como había que redactar un manual del programa, se fue tomando la información del reglamento de higiene y se trajo hacia el programa de salud ocupacional. Y el reglamento de higiene, porque se mantiene el artículo 349, como no ha sido derogado, fue quedando con 7 u 8 artículos, que es la hojita que usted tiene por allí, que conoce. Aparentemente son 7, 8, 9 artículos, pero se mantiene la exigencia de tener un reglamento de higiene y seguridad. Ese reglamento, en lo posible, porque nos pide la resolución 2400 de 1979, que el comité paritario participe en su elaboración. Yo digo, actualicémoslo. Hombre, en lo posible, actualicémoslo con la participación del comité paritario, y como ya no tenemos que registrarlo ante el Ministerio del Trabajo, anteriormente sí había que registrar el reglamento ante el Ministerio, porque también teníamos que inscribir el COPASO en ese tiempo, el COPAS, entonces nos exigían el reglamento de higiene. Como eso ya no existe, esa obligación, ya usted tiene la libertad de redactar su reglamento de higiene y seguridad con los preceptos que nos dice, con las exigencias, con el contenido que nos piden, y publicarlo, obviamente, en dos lugares distintos de la empresa. Y aquí, pues, el contenido del reglamento, protección, prevención, servicio médico. Principalmente hay un cuadro allí que es común a todos los reglamentos de higiene y seguridad, que es los riesgos de la empresa. Pero no digan solamente los riesgos, no es aplicar allí la matriz de peligro y de identificación de peligro, evaluación de riesgo, no, es un resumen de los riesgos, y que hoy, por remisión durante esta pandemia de la resolución 0223, que modificó el anexo técnico, la 666, hay que incluir el riesgo biológico. Entonces ya saben, publicación en dos lugares de la empresa. Bueno, de esta manera hemos dado un repaso muy rápido, muy general, como siempre, la bibliografía donde ustedes pueden buscar información legal, imprenta, Secretaría de Senado, Presidencia, Mi Trabajo, y más adelante pues iremos dando otra más. Creo, Lina, que llegó el momento entonces, ahora sí, de dar respuesta a las preguntas y ver qué personas acertaron y respondieron favorablemente. Adelante, por favor. Claro que sí, doctor. Muchas gracias. Vamos a ver qué tanto aprendimos el día de hoy con el doctor Jesús.
Les recuerdo que en sus pantallas pueden visualizar las preguntas y tienen la posibilidad, la opción de responder la opción que ustedes crean que es la correcta. La primera pregunta decía, seleccione la opción correcta. A. Se recomienda al empleador suministrar elementos de protección personal. B. Mantener en el botiquín drogas para dolores musculares. C. En época de parto la mujer tiene derecho a licencia de 24 semanas. Votamos rápidamente, les damos 15 segunditos para que ustedes seleccionen la respuesta correcta. Recuerden que en sus pantallas pueden seleccionar la respuesta, ya sea desde sus computadores o desde sus celulares, desde donde se encuentren conectados. Al inicio de la charla estuvieron en 86,3 y 11%. Vamos a ver si se mantienen los porcentajes. Bueno, yo creo que en esta etapa va a subir un poquito, Doc. Vamos a ver qué nos dicen. Vamos a ver qué nos dicen nuestros asistentes. Muy bien, cerramos la primera pregunta, Doc, y te cuento que en la primera respuesta se recomienda al empleador suministrar EPPs, tuvo un 88%, 1% subió. Inicialmente había tenido el 86, qué bueno, subió. Muy bien, muy bien. El 1% para mantener en el botiquín drogas para dolores musculares y el 11% en época de parto la mujer tiene derecho a licencia de 24 semanas. La respuesta Entonces, correcta, no, cuéntanos. La respuesta correcta de la primera línea, ya habíamos dicho, se recomienda que los elementos deben ser certificados para garantizarle al trabajador que hemos cumplido con las exigencias técnicas y que el fabricante ha sido muy respetuoso de esa guía. Se recomienda certificado. Es la respuesta correcta. Gracias. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, la mayoría contestó muy bien. Vamos con la segunda pregunta. La segunda pregunta, Inge, porfa, ¿me ayudas? Son obligaciones especiales del trabajador. A. Hacer colectas y rifas en caso de muerte de un compañero. B. Prestar ayuda en caso de siniestro o riesgo inminente. C. Usar la dotación cuando realiza trabajos por su cuenta. A ver, contesten. ¿Cuál es la respuesta correcta? Veamos, estamos atentos a los resultados. El comité Vamos a ver, Doc. Y ya tenemos el jurado, se está reuniendo. Está nervioso el jurado, está nervioso. Suspenso en el ambiente, hay suspenso. Hay suspenso. Tambores, por favor. Bueno, damos 5 segunditos más. Muy bien, cerramos la segunda pregunta. Bueno, Doc, te cuento que acá el 1% dijo hacer colectas y rifas en caso de muerte de un compañero, el 90% prestar ayuda en caso de siniestro o riesgo inminente. Subió, estaba en el 82%, subió un 8%. Subió mucho, muy bien. Y el 10% usar la dotación cuando realiza trabajos por su cuenta. Muy bien, Doc, cuéntanos. Bien, vamos a analizar. Obviamente están prohibidas las colectas y rifas y aunque muera un trabajador, para eso la empresa lo afilió a la seguridad social, etcétera, etcétera. Y ellos si quieren pueden hacer una colecta, pero no es obligación del trabajador hacerla. Segundo, prestar colaboración, esa es la respuesta correcta, ya dijimos. Usted hará parte de la brigada de emergencia y si no lo es, por lo menos yéndose al punto de encuentro, esa es su mejor colaboración para no importunar. Y por último, sí me gustaría explicar, la dotación es para el uso y para la función para la cual nos contrató la empresa. Utilizar mi dotación para hacer trabajo propio no es permitido, no es correcto. Por tanto, la respuesta correcta, el 90%, felicitaciones, es la número 2. Gracias. Muy bien, muy bien. Un aplauso virtual para nuestros asistentes. Vamos con la tercera y última pregunta. El reglamento de higiene y seguridad debe,
a registrarse ante el Ministerio del Trabajo, B, señalar los días de descanso obligatorios o C, publicarse en 2 lugares visibles del local de trabajo. Vamos a ver qué responden. Últimos 5 segunditos. Redoble de tambores. Última pregunta. Última pregunta, terminamos, muy bien. Muy bien, vamos a ver los resultados, Doc, te los voy a compartir. Muy bien, gracias. Bueno, te cuento, Doc. 14% dijo registrarse ante el Ministerio del Trabajo, 0% señalar los días de descanso obligatorios y el 86% nos dice publicarse en 2 lugares visibles del local de trabajo. Subió, porque estábamos en el 78 y pasamos al 86. Subió. Muy bien, Qué subió bueno. harto. Entonces, Muy bien, Doc, cuéntanos. Sí, la respuesta correcta es la tercera, porque ya dijimos, no se registra ante el ministerio porque esa obligación desapareció. Señalar los días de descanso, eso hace parte del reglamento interno de trabajo. Y por tanto, la respuesta correcta y acertada es publicarlo en 2 lugares de trabajo. Como vivo en un conjunto residencial, si sienten por allí golpeticos, es el redoble de tambores atrasado, ¿no? Algún vecino que está haciendo, pero bueno. Bueno, muchas gracias, Lina. Y si tú me permites, quisiera hacer una invitación cordial a la web audiencia, porque entren a mi Face o en YouTube a la Academia Virtual para que los que estén interesados en un diplomado completo, 90 horas en Derecho Laboral para un abogado, mire, el valor 100.000 pesos, que no es nada. Y después ustedes allá conocen, porque le vamos a explicar todo el Código Sustantivo del Trabajo, 90 horas. Un diplomado para Derecho Laboral para no abogados. Muchas gracias, queridos amigos. Muchas gracias, Lina. Muchas gracias, ingeniero. Y nos vemos en una próxima oportunidad en 15 días. Adelante, Lina. Gracias. Claro que sí, doctor Jesús. Los agradecimientos son totalmente para ti también. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy con este tema tan importante y por supuesto a todos nuestros asistentes. Gracias por su valiosa participación. Les recuerdo que la presentación técnica y la grabación de esta acción educativa quedará colgado en nuestro centro virtual Posipedia. Aquí pueden ver la página www.posipedia.com.co. También los invito a que visualicen también el cronograma semanal para que se inscriban y participen de todas las acciones educativas que hemos programado para ustedes. Recuerden que hoy a las 6 de la tarde tenemos nuestra acción educativa, la salud mental en la industria 4.0, la nueva normalidad de nuestra comunidad nacional de conocimiento en salud psicosocial. Recuerden, 6 de la tarde. Y por supuesto, invitarlos a que participen a los talleres de mañana viernes y el sábado. Los días sábados ahora vamos a dar talleres, también los vamos a estar acompañando con nuestro acostumbrado Muévete y Contágiate de Prevención a las 8 de la mañana y a las 10 de la mañana practicando en la cocina sábado de alimentación saludable con nuestro chef Leandro Soto. Entonces ya saben, los sábados también los estaremos acompañando con más acciones educativas. Les deseamos una feliz tarde, los dejamos con el siguiente video. Hasta pronto.